Los humanos salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser retorcidos, estirados y modelados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón por la que en la actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. Este libro lo leí hace unos años y lo he vuelto a leer para hacer esta reseña. Fue una recomendación de todos los círculos liberales y libertarios a quienes sigo. Por eso decidí leerlo. Es un libro archiconocido y será una reseña diferente. Lo voy a dividir en 4 partes y esta será la primera. ¿Okay? Este es el primer libro de 3. El segundo libro se llama Homo Deus, una mirada a nuestro futuro, y el tercero se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Así que ahí vamos. Datos del libro. Título: Sapiens, de animales a dioses. Autor: Yuval Noah Harari. Género: política y actualidad, ciencia, historia, evolución. Plaza de edición: Israel. Editorial: Vir Publishing House Limitada, Israel. Edición tapa blanda, ebook, audiolibro. Fecha de publicación: 2011. Páginas 496, ISBN 978-006-23-16-097. Costo: 18,90 € en la Casa del Libro, tapa blanda. Traductor: Johan Domenech Ross y Aragones. La obra consta de 20 capítulos distribuidos en 4 partes, que son la parte 1, la revolución cognitiva; la parte 2, la revolución agrícola; la parte 3 se llama la unificación de la humanidad; la parte 4, la revolución científica. Comienza con la línea temporal de la historia, que es esta. Hace unos 14.000 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. ¿Okay? El relato de estas características se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas haciendo interacción entre ellos. ¿Okay? Este relato se llama química. Hace unos 4.000 millones de años, ya en nuestro planeta, las moléculas se combinaron para formar organismos. Este relato se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras mucho más complejas, llamadas culturas. El desarrollo de las mismas se llama historia. 3 revoluciones importantísimas conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola, que la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años. Este libro cuenta cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y los organismos que nos acompañaron. Parte 1. La revolución cognitiva. La biología clasifica a los organismos en especies. Se dice que unos animales pertenecen a la misma especie si tienden a aparearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Las especies que evolucionaron a partir de un ancestro común se agruparon bajo la denominación de género. Por ejemplo, leones tigres, leopardos y
jaguares son especies diferentes dentro del género Panthera. O nosotros somos Homo sapiens, la especie sapiens, sabio, del género Homo, hombre. Los géneros a su vez se agrupan en familias. Nosotros somos miembros de la familia de los grandes simios. Los humanos evolucionamos por primera vez en África Oriental, hace unos 2.5 millones de años, con el Australopithecus, que se desplazó hacia el norte de África, luego Europa y luego Asia. Los humanos en Europa y Asia Occidental evolucionaron en Neandertal. Las regiones más orientales de Asia estaban pobladas por el Homo erectus, que sobrevivió allí cerca de 2 millones de años. Aquí hay dos comentarios para hacer. Uno, que África es la cuna de la humanidad, aunque a algunos les moleste. Y dos, el Homo erectus ha sido la especie humana más duradera de todas. Tiene el récord absoluto y los sapiens no lo vamos a batir ni por error. Solo pensar que nosotros vamos a durar 1000 añitos más es alucinante. O sea, si alguien dijera eso, uno pensaría, fumado de la mala, y pensar que vamos a seguir aquí por 2 millones de años está totalmente fuera de nuestra liga. ¿Okay? Por supuesto que hemos de tener un montón de parientes perdidos por ahí, esperando a ser descubiertos, ¿verdad? Pero estos son los más importantes. Aquí Harari cuestiona la teoría de la línea de descendencia directa, o sea, el Homo erectus engendró a los neandertales y estos a los sapiens. Él dice que es una falacia porque un solo humano no pudo habitar la Tierra, y afirma que desde hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue hogar de varias especies humanas. Así como hay muchas especies de osos, pardos, negros, grizzlies, polares, etc., la Tierra fue hogar de al menos 6 especies diferentes de hombres hace aproximadamente 100 milenios. Un rasgo singular de los humanos es el tamaño de su cerebro. Para un sapiens, el cerebro es entre 2 y 3% del peso corporal total. Consume el 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo, cuando otros simios requieren solo el 8% de su energía en reposo. Imagínense ustedes. Para los humanos arcaicos, esto significó pasar más tiempo en busca de comida y la atrofia de sus músculos. Desviaron energía desde los bíceps a las neuronas. Aquí Harari nos deja una incógnita. ¿Qué fue lo que impulsó la evolución del enorme cerebro humano durante estos 2 millones de años? Nadie lo sabe. Los humanos necesitamos a una tribu porque nacemos totalmente subdesarrollados y dependientes. Y es la única manera de sobrevivir. Por tanto, la evolución favoreció a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes. En los últimos 100.000 años, con el auge del Homo sapiens, el hombre saltó a la cima de la cadena alimentaria. Aquí Harari hace una crítica, mientras que las otras especies evolucionaron de manera gradual a lo largo de millones de años, permitiendo que el ecosistema desarrollara frenos y equilibrios para que las especies dominantes no causaran destrozos. Por ejemplo, el león se volvió más mortífero, pero las gacelas se volvieron más rápidas, ¿no? Como si fuera un tema de compensación. Nosotros evolucionamos demasiado rápido. Dice Harari que somos como un dictador en una república bananera. Hasta hace poco, llenos de miedos y ansiedades acerca de nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos.
Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencia de este salto demasiado apresurado. Luego vino la conquista del planeta por el Homo sapiens. Aquí hay dos teorías. La teoría del entrecruzamiento y la teoría de la sustitución. La del entrecruzamiento supone que los sapiens del África Oriental se fusionaron con los neandertales de Euroasia y cuando alcanzaron el Asia Oriental se fusionaron con los erectus locales. La de sustitución supone que los sapiens cometieron una suerte de genocidio o la primera limpieza étnica de la historia, de manera que sustituyeron a todas las poblaciones humanas anteriores sin mezclarse con ellas, porque eran más hábiles, eran cazadores recolectores más diestros, eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos, dice Harari. O sea, todos somos sapiens puros. Esto supone que todos tenemos el mismo equipaje genético y las distinciones raciales son insignificantes. Pero, si la teoría del entrecruzamiento es cierta, podrían haber diferencias genéticas entre africanos, europeos y asiáticos. Esto es, dice Harari, dinamita política que podría proporcionar material para teorías raciales explosivas. Por tanto, la teoría de la sustitución ha sido la que fue aceptada por décadas, la políticamente correcta. Además que ningún científico tenía ganas de comerse el pleito y abrir la represa del racismo de los idiotas de siempre. Pero esto se acabó en el año 2010. Entre el 1 y 4% del ADN humano único de poblaciones modernas de Oriente Próximo y Europa es ADN de Neandertal. Y el 6% del ADN humano único de los melanesios y aborígenes australianos modernos es ADN del hombre de Denisova, cuyos restos fueron encontrados, adivinen dónde, en la Siberia. O sea, no importa cuál de las teorías sea la correcta, probablemente las dos lo sean. Todo esto sigue en investigación, por supuesto. Lo cierto es que todos somos una licuadora genética. Y a esas alturas, hablar de racismo es un disparate completo. Harari nos deja una incógnita. Si los neandertales y los denisovanos hubieran sobrevivido junto con los sapiens, ¿qué tipo de culturas, religiones, sociedades y estructuras políticas habrían surgido de un mundo en el que coexistían varias especies diferentes? En esta parte ya entramos en la revolución cognitiva propiamente dicha, que consiste en la aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse hace 70.000 y 30.000 años. Nadie sabe qué la causó. Se presume en primer lugar que fueron mutaciones genéticas accidentales que cambiaron las conexiones internas del cerebro sapiens. Y en segunda teoría, que el lenguaje evolucionó para compartir información sobre el mundo como variante al chismorreo, ya que somos animales sociales, ¿verdad? Pero aquí hay otra incógnita. ¿Por qué el ADN de los sapiens y no el de los neandertales? ¿Por qué? Esto nos llevó a la cooperación, por supuesto. Y la prosperidad del sapiens a lo largo de los años pudo deberse a la aparición de la ficción. O sea, un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Por ejemplo, las iglesias se basan en mitos religiosos comunes, como es el de creer en Dios. De manera que se pueden juntar dos personas totalmente desconocidas y participar en una cruzada o aportar dinero para un hospital. Otro ejemplo son los estados, que se fundamentan en mitos nacionalistas comunes.
Por eso, cuando se entra en conflicto, un soldado puede arriesgar su vida por otro, porque ambos creen en su nación, su patria, su bandera. La dificultad no está en contar relatos, sino en convencer a otros para que se los crean. Y cuando tienen éxito, los sapiens contarán con un poder inmenso, porque millones de extraños pueden cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Estos relatos se llaman ficciones, constructos sociales o realidades imaginadas, que no son mentiras, simplemente son cosas en las que todos creen. En esta revolución cognitiva, los sapiens han vivido en una realidad dual, una objetiva, palpable, y la otra imaginada, de dioses, naciones, corporaciones. La Iglesia Católica ha sobrevivido durante siglos, no por transmitir un gel del celibato de un papa al siguiente, sino por transmitir los relatos del Nuevo Testamento y de la ley canónica católica. O sea, mientras que los patrones de comportamiento de los humanos arcaicos permanecieron inalterables durante decenas de miles de años, los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas y toda una serie de comportamientos en el decurso de una década a dos. A lo largo de los años podemos formar parte de varios sistemas sociopolíticos muy diferentes, aunque nuestro ADN fuera exactamente el mismo. Esta fue la clave del éxito de los sapiens: cambiar de comportamiento y transmitir conocimientos sin cambiar de ADN. A todo esto se le llama culturas y no han cesado de cambiar ni de desarrollarse. A esta dinámica se le llama historia. La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia declaró su independencia de la biología. A raíz de la revolución cognitiva, los sapiens llegaron a Australia desde Afroasia. El momento en el que el primer cazador-recolector pisó una playa australiana fue el momento en el que Homo sapiens ascendió el peldaño más alto de la cadena alimentaria y se convirtió en la especie más mortífera que ha habido en los 4.000 millones de años de la historia de la vida en la Tierra. En cuestión de unos pocos miles de años, el sapiens hizo desaparecer casi toda la fauna gigante de Australia, y de las 24 especies que pesaban de 50 kilos o más, 23 se extinguieron. Aquí Harari hace una crítica feroz a los sapiens y los declara culpables de los cargos imputados. No cree en los estudios que intentan exonerar a nuestra especie culpando al cambio climático. Afirma que el registro histórico hace que Homo sapiens aparezca como un asesino ecológico en serie, así lo llama, y no hay forma de eludir esa verdad, aún contando con la complicidad del cambio climático. La contribución humana fue decisiva. Aquí voy a cortar el video porque va a haber una segunda, tercera y cuarta parte para no hacerlo muy largo. Y en el segundo video voy a hablar sobre la revolución agrícola. ¿Ok? Así que nos vemos. ¡Chao!